Hola, profe, buen día. Nia. Eh, estoy viendo la carpeta de Drive y lo que puso en el archivo CSS no me abre, es porque lo tengo que abrir con algún otro programa, directamente con CSS. Igual el archivo CSS está vacío, no Ah, tiene perfecto. nada. El de Java también, ¿no es cierto? El de JavaScript también está vacío, no tiene nada. O sea, Perfecto. simplemente como estructura, como para que sepan cómo se estructura el proyecto, nada más. Bueno, sí. Y estuve haciendo la tarea de la clase 2 y no sé por qué, pero siempre que trataba de correr el código, me abría la tarea de la clase 1, o sea, la presentación. ¿Será que estoy poniendo el archivo en otra carpeta o...? Eh, ok, acá algo que tienen que tener presente es, acostúmbrense a, por cada nueva cosa que hagan, armar un nuevo proyecto. Y cuando hablo de proyecto, ¿qué les estoy diciendo? Que se armen una nueva ¿qué? Carpeta. Una nueva Carpeta, carpeta. sí. Ah, ¿Sí? perfecto. Con Entonces, razón. Entiendo. exacto. Lo que probablemente así, sin ver el código ni nada, lo que probablemente haya pasado es que es que en Visual Studio Code Sí, tenga la idea de que está trabajando con el proyecto de la clase 1, es decir, abriste en el le- Visual Studio Code la clase ajá, 1, y sí. entonces cuando empezaste a trabajar y pusiste el live server, te abrió la clase 1, claramente, porque es, es donde está trabajando Visual Studio Code. Sí. Entonces, exacto, sí. Cuando hablamos, siempre acuérdense que lo que nosotras hacemos son proyectos y que técnicamente hablando un proyecto es una carpeta. Y si vamos más al detalle, esto es un proyecto de desarrollo frontend. Y el desarrollo frontend, cuando uno escribe el código, lo tiene que escribir con HTML, con CSS y JavaScript. Por lo tanto, un nuevo proyecto es una nueva carpeta en donde vamos a poner nuestro código HTML, CSS y JavaScript. ¿Bien? Perfecto. Solamente pensaba que era una carpeta y diferentes archivos, como trabajaba antes con otro código, pero bueno, ahora lo corrijo. Proyecto con todos sus archivos adentro. O sea, una carpeta con todos los archivos. Que hablando de Me eso, tengo que acostumbrar. me olvidé de. Me olvidé de armarla, ¿no? Digo, ahí va a estar. Y vamos a trabajar un montón la clase de hoy. Denme 2 segundos. Eh, mm, mm, mm. Ay, no, acá no era. Profe, buenas. Sí, ¿Te puedo ¿cómo hacer va? una consulta? Te escucho. Yo estuve practicando esta semana, tratando como de, nada, de probar un poco, familiarizarme con las etiquetas y demás. Ujú. Y probando hacer una tabla en HTML, no me quedó. Creo que hoy lo explicás igual, así que si es así, espero a que esté en la clase, pero nada, no sé por qué no me quedó. Ok, Me en fui a dormir realidad. enojada. No. La frustración es parte nuestra, no se preocupen. No, igual, en realidad, no vamos a ver hoy tablas. Si bien por calendario deberíamos verlo, yo considero que tablas requiere que tengamos presente primero CSS, porque lo que probablemente te pasó, o sea, de vuelta, sin ver código y haciendo una asunción de lo que está sucediendo, no tiene que ver con la estructura del HTML, sino con el CSS y cómo modificar una tabla con CSS. Probablemente venga por ese lado, ¿no? Que no te quedó acomodado o que no lo pudiste poner prolijo, básicamente. Claro, Eh, sí, perdón, lo que me pasó fue que, o sea, está como por columnas y por filas, porque está así, pero no están las líneas que deberían estar en la tabla. porque eso es Entonces, CSS. claro, entonces yo lo googleé, había una persona en la página que incluso te copiaba el código, yo lo tipeé a mano, lo copié todo, y no había ningún error, y no quedaba, y yo dije, bueno, ya fue, me voy a dormir porque no No, va a quedar hoy. es que lo que está faltando es CSS, ¿no? Y entonces yo lo que voy a hacer, y a veces me va a pasar, ¿sí? Que les voy a avisar cuando haga estas cosas de saltarme por ahí algo que venga en contenido para ir por otro lado. Y esta es una de esas clases, ¿no? Vamos a ver primero, vamos a introducirnos en CSS y la clase que viene nos vamos a meter con tablas, y todo eso. Porque me Ah, parece listo, listo.
Me Genial, parece gracias. que me parece, ¿no? A mi forma de ver, meternos con todas esas etiquetas está bárbaro, pero si no tenemos SS, nos pasan estas cosas. Sí, Eh, sí, de una. entonces, Gracias. vamos a evitar eso. Bien, bueno. Gracias. ¿Alguna otra consulta, gente? Bueno, ¿cómo va? Bueno, vamos a, esperen que comparto pantalla. La clase pasada me habían preguntado por el tema de las entregas, las preentregas y las consignas de preentrega y eso. Y yo les había dicho que lo había visto, pero no me acordaba dónde. Lo busqué. Así que se los muestro. ¿Sí? Este archivo que ven acá, lo encuentran dentro de dentro del campus, se vienen a módulo 1, actividades, ¿sí? Y ese es el archivo este que estaban viendo ahí. Acá. Y ahí van a poder ver, de hecho, en esto ven distintas actividades y distintos desafíos, pensados específicamente como para que ustedes vayan poquito a poquito armando justamente las preentregas. Y sobre todo la idea, ¿no? Y acá está bueno que lo tengan presente a nivel grupo, gente, por eso también estamos insistiendo con que armen el grupo lo antes posible. Nota, tengo 10 grupos de 5 personas, o sea, son 50 personas, me estarían faltando por lo menos aproximadamente 3 o 4 grupos más o menos, ¿sí? Ahí a grandes rasgos. Así que, porfa, las que todavía no tengan grupo, eso, ¿no? Vayan poniéndose, porque justamente la idea acá con estos desafíos que se van presentando a nivel módulo es que vayan clase a clase eh, armando, ¿no? Integrando lo que vamos viendo, los distintos temas, para que después, cuando llegue el momento de hacer las preentregas tienen un tiempo de una semana, ¿no? Y si se dicen, bueno, lo dejo para el final, no van a terminar, ¿no? Entonces la idea es que puedan ir armando los grupos y puedan ir laburando despacito, ¿no? Clase a clase. Pero bueno, básicamente ahí está. Ahí tienen qué es lo que se va a pedir para cada una de las entregas, qué es lo que vamos a estar haciendo. De hecho, como pueden ver, hay clases en las cuales hay tiempo estipulado para que ustedes en clases puedan trabajar en esas preentregas. Eh, Honestamente, no sé cuánto tiempo vamos a tener real en clase porque hay que ver cómo venimos con los temas y todo eso, pero sí hay tiempo estipulado en clase para que ustedes puedan ir laburando con esas preentregas, ¿ok? Pero bueno, es eso, está acá. Bien, dicho eso, y antes de meternos con CSS, vamos a abrir nuestro proyecto con Visual Studio Code y les voy a mostrar otra forma de abrir el proyecto con Visual Studio Code, que es literalmente van a donde tienen guardada la carpeta, ¿no? Esta es la carpeta, este es el proyecto de la clase 3. Clic derecho. En Windows, obviamente esto es distinto. De hecho, si la memoria no me falla, a partir de Windows 11 lo van a encontrar en algo que es como más opciones o algo así. Pero básicamente lo que van a buscar es lo mismo que estoy buscando yo, que es, en este caso, abrir con otra aplicación. Y lo que van a decir es que quieren abrir la carpeta con Visual Studio Code. Van a hacer clic derecho, van a buscar si están con Windows 10 o anterior, les va a aparecer acá directamente el iconito del Visual Studio Code y abrir con, les va a decir. ¿No? Tienen el iconito de Visual Studio Code, abrir con, y le dan ahí clic y entran. Si están con Windows 11, tienen que buscar, no me acuerdo cómo era exactamente que decía, pero algo así como más opciones o una cosa así. Buscan ahí y ahí dentro de eso van a encontrar el iconito de abrir con, ¿sí? Yo en este caso, como estoy con Linux, abrir con otra aplicación, abrir con Visual Studio Code. Y ahí estamos, ¿no? Tenemos abierto nuestro proyecto.
Esto es exactamente lo mismo que hacer lo que habíamos hecho antes, ¿eh? O sea, no hay mucha vuelta, ¿sí? Pero simplemente a veces es más cómodo ir directamente a la carpeta. Milagros, la carpeta de los links compartidos está en el foro, donde yo comparto todas las cosas que me parecen interesantes y qué sé yo, ahí tienen todo. Bien. Mientras que yo actualizo las extensiones, pregunto, ¿cuál es la estructura que tiene que tener un proyecto de frontend? La estructura del doctile. No, la estructura del proyecto, no del HTML. Y debe tener 3 archivos, el HTML, el CSS y el JavaScript. Bien. ¿Así Cada- sueltos por la vida? No, cada una de las 5 carpetas que compongan las páginas. Perdón, las páginas no sería, es la página web que va a tener 5, ¿qué? Pestañas no se llamaban. Ok, El sitio web va a Ahí tener va, 5 páginas. páginas, ahí está, ok, y cada página va a tener lo que dijo Jessica. ok. Ahora yo pregunto, cuando tenemos que escribir eso, ¿no? Cuando tenemos que estructurar eso, las páginas, cuando decimos, che, esto es una página web, ¿qué tipo de archivo es la página web? ¿Qué tipo de archivo representa la página web? HTML. El HTML. Los archivos HTML, los que van a ser mi página, ¿dónde los tengo que poner? Armo una carpeta que contenga una subcarpeta para CSS, otra Bien. subcarpeta para JavaScript Bien, y los HTML pueden estar sueltos en la carpeta madre. bien. De hecho, no pueden, deben, ¿sí? En realidad, y acá un pequeño comentario respecto a este deben. Primero vamos a poner las carpetas para que ya vayan quedando. Yo acabo de decir recién, ¿no? La compañera dijo, pueden estar sueltos, y yo dije, deben estar sueltos, ¿no? Una diferencia importante entre el pueden y el deben. ¿Pero por qué? O sea, en realidad, el archivo que debe, ¿sí? El archivo que sí o sí tiene que estar suelto, es el archivo index.html. ¿Sí? Ese archivo, ese HTML, tiene que estar sí o sí. No puede faltar. ¿Por qué? Bueno, vieron que la clase pasada hablábamos de que los navegadores web eran programas de computadora. ¿Por qué no te puede faltar index.html? Porque cuando el navegador web quiere abrir tu página web, lo que va a ir a buscar es ese archivo index.html. O sea, si vos no tenés un archivo que se llama index.html, el navegador web no va a saber cómo abrir tu página web. Dicho eso, el archivo index.html es el único que realmente debe estar suelto, ¿no? Después podríamos, hay gente que lo hace, que decide armar una carpeta Pages y dentro de esa carpeta poner, por ejemplo, otro archivo HTML. Mi página web va a tener una página de inicio. ¿Dónde escribiría yo el código para mi página de inicio? ¿En qué archivo? En el index. En el index, ¿sí? Entonces, el index va a ser siempre mi página de inicio. Además de tener mi página de inicio, mi sitio web va a tener una página de contacto. Bueno, ahí es donde podríamos decir, me amo una página, contact.html, dentro de la carpeta Pages. La realidad es que acá ya es un poquito a gusto del grupo de desarrollo, ¿no? En realidad, más que gusto del grupo de desarrollo, es cómo el grupo de desarrollo se maneja en cuanto a las reglas, pero es exactamente lo mismo para lo que es el desarrollo, si ustedes tienen Pages o si esto lo tienen por fuera, ¿sí? Y no tienen la carpeta. Yo particularmente lo que les recomiendo es que se acostumbren a esto,
porque es mucho más común encontrarse con esta estructura que con tener la carpeta pages dando vueltas, ¿sí? Entonces, todos los archivos HTML fuera de cualquier carpeta. Necesitamos archivos CSS, tenemos nuestra carpeta CSS en donde vamos a poner nuestros estilos CSS. Necesitamos nuestro código JavaScript, tenemos nuestra carpeta JavaScript en donde vamos a poner nuestro código de JavaScript. ¿Bien? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. ¿Alguien se acuerda cómo nos ayudaba Visual Studio Code para la estructura que tiene que tener todo archivo de HTML? Sí, con el signo de exclamación Hacia abajo. y control. Control. La barra. Simplemente le das a Enter. Claro. Claro, enter. Cuando tenés que mantener apretado el control y apretar la barra espaciadora es cuando no te aparece, ¿no? Si imaginemos que yo, ¿ves? Ahí que no me apareció. Ah, Ahí claro, sí. a mí no me apareció, por eso lo hice. Mantenés apretado control, barra espaciadora y tuki. Sí, también funciona escribir HTML 2.5. O sea, son distintos atajos de teclado que funcionan para exactamente lo mismo. Para mí es más cómodo y sencillo acordarte de la barra espacial, del signo de exclamación hacia abajo, pero es lo mismo. Bien, recién lo comentábamos más temprano, la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre la etiqueta head y la etiqueta body? La etiqueta G es son ¿Qué? las cosas que no se ven y body es lo que sí se ve en la página web. Bien, El Vamos head a- lo sí. ignora. no lo ignora. Ahí va, Marianela. El head pasa información al navegador. Ojo, no está siendo ignorado. El head bajo ningún concepto es ignorado. Lo que sucede es que no te lo va a mostrar, ¿sí? Exacto, es información o estructura que el usuario final no va a ver, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta que el head le pasa información al navegador? Nosotros queremos agregar estilos CSS. Los estilos CSS, lo que le dicen al navegador es cómo quiero que se vean las cosas, ¿no? Y acá vuelvo a preguntar sobre la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre HTML y CSS? Perdón. No, habla, Ah, no hay- Que en este caso el HTML le dice qué es lo que se va a ver y en el CSS es el cómo se va a ver. Exacto, ¿sí? Estilo. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de estilos de CSS, lo que estamos diciendo es cómo queremos que se vea algo, ¿sí? Ahora, ¿tiene alguna injerencia, alguna relevancia cómo se ve algo en relación a qué significa eso que se está viendo? La pregunta, ¿no? Es un poco lo que hablábamos la vez pasada de la entidad o la importancia que le dábamos a lo que nosotros queríamos que se viera de una o de otra manera, digamos. La parte de se viera no me termina de convencer. Sí, es parte de la identidad y es parte de lo que nosotros queremos, pero, O sea, de la importancia. ok, ¿y quién le da importancia? O sea, el HTML lo que va a poner es en la relevancia de lo que quiero que se vea. Exactamente. Ahí está. HTML, ¿está pensado HTML para que nosotros podamos ver algo? ¿O HTML está pensado para que nosotros podamos decir qué tan relevante es esto que se va a ver? Claro, porque en realidad ahí nosotros vamos a tener, o sea, nos va a dar el orden de relevancia de acuerdo a lo que nosotros querramos, o sea, de cómo querramos mostrar lo que queremos que el usuario vea, con el usuario final, digamos, lo vea. Ok, ahí está O sea, el tema. no sé cómo explicarlo. Eso es lo que yo quiero separar. HTML no tiene nada que ver con la visual. Olvídate, no existe. HTML no habla nunca de cómo se ve algo. HTML habla de qué tan relevante es eso que se va a ver. Y esto es lo importante, ¿no?
HTML habla de qué tan relevante es eso que se va a ver. Pero HTML nunca, jamás dice, vas a ver esto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. O sea, Exacto. Sí, escucho. Perfecto, Alexa, lo que decís ahí dando vueltas. Sí. más allá de que después veamos en el orden de relevancia que, o sea, le digamos al ordenador cómo se tienen que ver las cosas. ¿Qué se tiene que ver? Porque yo me pongo a pensar, o sea, si establece un orden de relevancia, se dice qué se ve y qué no. No. Digo, a ver, pensémoslo, saquémoslo un poquito de la programación, ¿no? Saquémoslo un poquito de HTML, CSS. Yo te digo, general y te digo capitán. ¿Ok? Te digo esas dos palabras. ¿Quién recibe órdenes de quién? Capitán recibe órdenes del general. Bien. ¿Vos tenés idea de cómo se ven capitán o general? No. ¿Te importa a vos cómo se ve el capitán o el general para saber que el capitán recibe las órdenes del general? Bueno, eso es HTML. HTML es el título, ¿no? O sea, yo soy general, por lo tanto yo doy órdenes. Yo soy capitán, por lo tanto yo recibo órdenes del capitán. ¿Sí? Ahora, cuando me voy a presentar con esta persona que es general, esta persona que es general puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser alto, puede ser bajo, puede ser rubio, puede ser moreno, whatever. Su título no cambia. Su capacidad de dar órdenes no cambia. Ah, claro, yo entendí. Ay, tenía ¿Sí? el micrófono de- ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre HTML y CSS. HTML es el que indica que una persona es general. Una persona puede dar órdenes y que otra persona es capitán. Y recibe las órdenes. Después, ¿cómo se ven? Ahí viene el CSS. Y ahí es donde nos metemos en lo que comentaba Alexa un poquito más arriba en el chat, sobre que los navegadores tienen CSS predeterminado, ¿sí? Nosotros no podríamos hacer lo que vamos a hacer ahora, que es utilizar nuestro live server para mostrar la página. Esperen que no se me abrió. Ahí está. Y poner, por ejemplo, una etiqueta H1 y verlo. Nosotros no podríamos ver esto si el navegador no tuviera CSS predeterminado. Porque la etiqueta H1 lo único que dice es las palabras clase 03 son un título de relevancia 1. Volviendo con nuestro ejemplo, por ejemplo, lo único que diría es que la palabra clase 03 son general o capitán. Nada más. ¿Sí? ¿Quién nos dice que las palabras clase 03, que son un título de relevancia 1, son negras, están escritas en Times New Roman, están en negrita, tienen tal tamaño? El CSS. ¿Sí? Si no existiera el CSS, nosotros no veríamos esto. Sí, Aileen, los estilos predeterminados de los navegadores son convenciones. De hecho, yo laburo con Mozilla como navegador predeterminado, ¿no? Si vos abrís exactamente esta misma estructura en otro navegador, probablemente se vea muy similar. Y ojo, hablo de muy similar porque algo con lo que tenemos que tener en cuenta desde el vamos es que cada navegador es un mundo. ¿Sí? Cuando uno desarrolla en frontend, tiene que acostumbrarse a ver su sitio web en distintos navegadores.
Les voy recomendando, se tienen que, como mínimo, tienen que probar cómo se ve en Mozilla, tienen que probar cómo se ve en Chrome y tienen que probar cómo se ve en Microsoft Edge. Mínimo tienen que probar cómo se ve y cómo funciona en esos tres. ¿Sí? Porque si bien a día de hoy ya está como todo más homogeneizado, ¿sí? Se van a dar cuenta con el paso del tiempo y con los distintos proyectos que vayan armando que hay sutiles cambios, ¿no? Súper sutiles a veces, prácticamente no, a veces no pasan desapercibidos, pero sí existen, ¿no? ¿Por qué? Porque cada navegador es un programa de computadora que un grupo de personas desarrolló. Y cada grupo de personas trabajó según unas guías de estructura de trabajo distintas. Y si bien parte de lo que hizo la W3, la W3 School, no, la W3C, la W3 School es la escuela que tienen la W3C, que son los creadores de HTML, ¿sí? Lo que hizo este grupo de creadores HTML fue poner un estándar. Puede decir, che, ¿vos querés hacerte un programa que pueda trabajar con páginas web? Bueno, tenés que seguir estas cinco guías, ¿no? Estas 5 reglas, por ejemplo, ¿no? Más o menos lo que estamos haciendo nosotros. Para hacer tu entrega tenés que tener un proyecto de 5 páginas. Ahora, no te estoy diciendo cómo se tiene que ver ese proyecto, no te estoy diciendo de qué tiene que ir ese proyecto, no te estoy diciendo nada más que eso, ¿sí? Eso es lo que hizo la W3C. Dijo, che, mira, para poder decir que tu programa de computadora es un navegador web, tiene que seguir con estas líneas, con esta estructura. Cumple con esa estructura, todo lo demás va por cuenta tuya. Por lo tanto, los navegadores, cada navegador es un mundo, ¿no? Insisto, hoy no tiene nada que ver con sus comienzos, ¿no? De hecho, si ustedes quieren, búsquense la historia sobre la guerra de los navegadores, ¿no? Y todo lo que fue eso. Mi más sentido pésame para los desarrolladores web de esa época, porque era un problemón. No había nada que vos decís, che, esto va a funcionar más o menos igual en todos los navegadores. Era una locura. Pero bueno, me fui un poquito de la rama. Entonces, retomando. HTML, ¿qué significa lo que voy a mostrar? CSS es cómo se va a ver, ¿sí? Y hablando de qué significa, en HTML nosotros tenemos la estructura de la página, ¿sí? Es decir, el archivo HTML nos da la estructura de la página, con nuestra etiqueta head, con nuestra etiqueta body, etcétera, 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 ¿sí? Pero además tenemos lo que podríamos considerar como la estructura del body, ¿sí? Nosotros dijimos que el body es la etiqueta que va a tener todo lo que vamos a estar visualizando acá. Y todo eso también tiene una estructura. Y esa estructura se la damos a través de etiquetas HTML. Esas etiquetas HTML son conocidas como etiquetas semánticas. ¿Sí? Voy a abrir acá un poquitito. A ver, nosotros algo que ya sabemos es que utilizar una etiqueta HTML significa darle una entidad, un título a un contenido, ¿no? Lo que vimos, las palabras clase 03 son un título de relevancia 1. ¿Por qué? Porque son contenido de la etiqueta H1. ¿Sí? Eso es válido para absolutamente todas las etiquetas. La idea con las etiquetas es que ustedes utilicen la etiqueta que corresponde para el contenido que quieran poner, ¿no? Para aquellas personas que hicieron el ejercicio de la receta, se encontraron con 2 tipos de listas, ¿sí? Y se tuvieron que haber puesto al menos una etiqueta OL y una etiqueta UL. ¿Por qué? Porque de esas 2 listas había una que le pedía a la persona que tenga cuidado, que el orden era importante, ¿no? Es decir, che, no es lo mismo prender y precalentar el horno y después mandar las cosas, que mandar las cosas y después prender el horno. Y después había otra, que eran los ingredientes,
que la verdad es que no nos importa si agarraste primero el huevo o la leche. Lo que nos importa es que vos tengas el huevo y la leche. ¿Sí? Entonces, al armar esas dos cosas, al armar dos listas distintas, dieron entidad distinta a esas dos listas, que no dejan de ser listas, que no dejan de ser contenido, etcétera, etcétera, pero son contenido distinto. Y eso es todo lo que hacemos con HTML. Nosotros nos encargamos de que HTML tenga, o que los elementos que ponemos con HTML tengan una entidad propia para poder ser reconocido correctamente. Ahora bien, tanto el H1 como las listas, como los párrafos, como el spam que estuvimos viendo en la clase pasada, tienen una particularidad, y es que ya desde el vamos, cuando nosotros los ponemos, los navegadores web tienen asignados estilos CSS para esas etiquetas. ¿Y por qué hacen eso? Porque esas etiquetas son etiquetas netamente pensadas para poder mostrar contenido, ¿no? Yo cuando pongo un H1, más allá del hecho de que quiero decir que es el título más relevante de la página, lo pongo porque quiero mostrar un título, ¿no? O cuando pongo un OL, más allá de decir, che, esto es una lista en la cual hay que prestarle atención al orden, lo pongo porque quiero mostrar una lista, ¿sí? Ahora bien, las etiquetas semánticas son etiquetas que cuando nosotros las utilizamos, los navegadores no le dan estilos por defecto. Ojo, pregunto, ¿no? Acá hago una pequeña pausa. Que el navegador no le dé estilos por defecto, ¿me impide a mí ir y darle estilos a la etiqueta? No. ¿Sí? Ahora, ¿por qué los navegadores decidieron que la etiqueta header, la etiqueta nav, section, ¿sí? Las etiquetas semánticas no tengan estilos por defecto? ¿Por qué decidieron eso? Para ayudarnos con el concepto siguiente. La etiqueta semántica no fue pensada con la intención de, che, bueno, pongo un H1 porque quiero que se vea un título. Fueron pensadas principalmente para ordenar el código dentro del body. La clase pasada hablábamos de los libros, ¿no? Y cómo podíamos pensar en el orden de un libro y etcétera. Bueno, el body también tiene un orden. El body tiene que tener, ¿no? Una estructura, que es una estructura que tiene que estar, que es, el body tiene que tener un encabezado. El body tiene que tener un cuerpo. Y el body tiene que tener un footer. Y ahí es donde entran las etiquetas semánticas, ¿no? Ahí es donde entra el header, donde entra el main y donde entra justamente el footer. Estas etiquetas, si bien nosotros podemos y le vamos a dar estilos de CSS, las tenemos que usar porque así como cuando armamos un libro, el libro tiene que tener un título separado en capítulos que ya sea de forma numerada o con palabras tienen que tener títulos que están separados en párrafos, etcétera, etcétera, etcétera. La misma lógica es para las etiquetas semánticas. El body es un texto que hay que estructurar con su encabezado, es decir, con su etiqueta header, con su cuerpo, es decir, con su etiqueta main, y con su footer, ¿sí? O su pie de página, con su etiqueta footer. Entonces, cada vez que ustedes tengan que armar un archivo HTML, una página, van a tener su estructura, ¿sí? De la página, y después van a tener la estructura del body. Header, main y footer. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a ir en cada cosa? Bueno, dentro del material que tienen una explicación bastante acotada y bien precisa, ¿no? De qué es lo que va en cada cosa. Como para ir rapidito, el header es el título, ¿no? Si el header es el título, dentro del header nos vamos a encontrar los logos, nos vamos a encontrar los H1, ¿sí? Nos vamos a encontrar los formularios de búsqueda, porque digo, a ver,
si uno piensa en un formulario de búsqueda como un selector de índice y pone la palabra, che, quiero la palabra manzana, lo tiene que tener a mano, rapidito, ¿sí? En el header, en el encabezado, ¿sí? Vamos a tener las barras de navegación, suelen estar en el header, y ojo que acá hablé de suelen y no deben, ¿sí? Suelen estar en el header. Y todo lo que esté relacionado con el usuario, ¿no? Los sitios web, hoy en día es un sitio web prácticamente que no existe sitio web en los que no haya que registrarse como usuario. Bueno, ¿dónde vas a poner el loguito que te permite ingresar como usuario dentro del header? Porque es lo primero que vos querés ver. Vos imaginate que el header es el encabezado, vos querés saber apenas, lo primero que querés que se vea es, che, acá podés entrar podés ingresar tu usuario, ¿sí? Todo al header. Me voy a ir al footer. Me voy a ir al footer. Porque el footer es más bien lo podríamos pensar como una declaración de autoría, ¿no? Así como a grandes rasgos, una declaración de autoría, por así decirlo, ¿no? Sí, tómenlo entre pinzas. ¿Por qué? Porque dentro del footer nos vamos a encontrar sobre todo quién se hace cargo, ¿no? Qué sé yo, si ustedes van a la página de Mercado Libre y van hasta abajo de toda la página de Mercado Libre, van a encontrar que dice que Mercado Libre, que está en Parque Patricio, con el código postal XXX, bla, 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 bla. ¿Por qué? Y porque alguien se tiene que hacer cargo del hecho de que el Mercado Libre está ofreciendo servicios financieros, ¿no? Servicio de compra-venta. ¿Quién se hace cargo? Bueno, la empresa Mercado Libre SRL en Parque Patricio, bla, bla, bla. O sea, ¿me querés ir a buscar a nivel legal? Anda a buscarme ahí, ¿no? Básicamente. Y el footer sirve un poco para eso, un poco para quién se hace cargo del contenido, documentos relacionados, sobre todo cuando esos documentos relacionados son documentos legales, ¿no? De vuelta, volviendo con el ejemplo de Mercado Libre, si van hasta abajo, van a encontrar que hay un quiénes somos, hay un trabaja con nosotros, hay enlaces a la Defensoría del Consumidor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está todo relacionado con lo que ofrece Mercado Libre, pero también está relacionado con la parte legal. No es che, te pongo, por ejemplo, ¿vieron los enlaces que les estoy poniendo yo en el foro? De, che, mirate, leete esto que está bueno. Está perfecto, está relacionado con lo que estamos haciendo. ¿Tiene algún peso legal? No, ninguno. ¿Sí? Entonces, pensándolo a nivel HTML, no lo pondría en el footer. Lo pondría dentro y ahora vamos a ir dentro del main. ¿No? Che, esto está interesante, míralo. Pero básicamente es eso, ¿no? El footer está para, sobre todo, y resumiéndolo en una palabra, para lo que son los legales. ¿Sí? Y después tenemos el main. El header es el encabezado, ¿no? Cosas súper relevantes, súper rápidas que vos necesitas saber, ¿no? Por ejemplo, che, esta página es Mercado Libre, ¿no? El loguito de Mercado Libre, el nombre Mercado Libre. Esta página te permite ingresar usuarios, el loguito para que puedas ingresar, etcétera, etcétera, etcétera. El footer son todos los legales y el main es la página en sí misma. O sea, Mercado Libre está todo muy lindo con que vos digas esta página es Mercado Libre o con que digas anda a buscarme. Sí. Igual lo tienen, este lo tienen en el curso también, dentro del curso. Decía, está todo bien con esa información que ya tenemos, pero ahora queremos la página. Y ahí es donde entra el main, ¿no? El main es todo tu contenido. O sea, cuando se habla de main y cuando se habla del contenido de la página, prácticamente se habla del main. ¿Sí? Si pensamos, de vuelta, si pensamos en Mercado Libre, ¿cuál sería el contenido de la página ahí? Los artículos que Mercado Libre está vendiendo. O los títulos con los que Mercado Libre selecciona y organiza esos artículos que se están vendiendo, ¿no? Y ojo, fíjense que hablo de contenido de la página y no contenido del sitio web. Porque si vamos a Mercado Libre nuevamente, la página principal, van a encontrarse con que tienen, no sé, artículos más relevantes y artículos. De por qué viste tal cosa y artículos. Porque
porque vivís en Mendoza y artículos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si vos de repente entraste en la página de supermercado, vieron que Mercado Libre tiene una página de supermercado, ahí ya te cambia la cosa. Te cambia el contenido de la página, porque estás en una página nueva. ¿Saliste del sitio web Mercado Libre? No, estás en una página nueva dentro de Mercado Libre. Por lo tanto, tenés un contenido de página distinto. Ahora, si bien tenemos un contenido de página distinto, algo que tienen que tener presente es que header y footer se va a repetir en todos lados. ¿Sí? Porque, y acá lo que hablamos es de un concepto que está relacionado con el diseño, que tiene que ver con la navegabilidad, no es la navegabilidad, es la capacidad del usuario de saber que algo va a estar ahí. La No, experiencia de usuario no, es un concepto más bien, es una palabra, no me acuerdo ahora el nombre, pero es básicamente, es la capacidad del usuario de saber que esto va a estar ahí. Está relacionado con la experiencia, sí. Perdón, la analogía, en los productos culturales eso se le denomina género, porque es como que las cosas tienen siempre el mismo orden, entonces tiene una identidad, eso le da identidad. Y el espectador sabe que las cosas van a suceder de esa forma porque establece reglas. Supongo que eso se puede hacer la Sí, analogía. en diseño, este concepto es un concepto de diseño. En diseño se habla, no me acuerdo ahora el nombre, chicas, pero básicamente es eso, es ¿por qué de repente todas las páginas web, si vos mirás arriba, te encontrás con que ahí tenés una barrita en la que puedes hacer clic a los elementos? Porque primero, a nivel experiencia de usuario, es más cómodo que lo primero que veas sea lo que se conoce como la barra de navegación. Ay, gracias, Gaby, predecible. Contenido tiene que ser predecible. A nivel diseño, el contenido tiene que ser predecible. Entonces, el header y el footer son contenido que el usuario tiene que poder predecir que si quiere buscar algo en el sitio web, lo va a encontrar arriba, va a encontrar la página de búsqueda arriba. Que si quiere encontrar algo legal, lo va a encontrar abajo, ¿no? Entonces, todas nuestras páginas de nuestro proyecto, y acá voy a abrir un segundito así, para el otro lado. Sí, exacto, predecible, intuitivo, exacto. Pero todo eso son conceptos, obviamente, de lo que es el diseño, ¿sí? Nosotros tenemos dos páginas. Nuestras dos páginas tienen que tener header, main y footer, ¿sí? Ahora, en nuestra página 1, ¿no? En nuestro index, en nuestro inicio, vamos a tener dentro del header el H1, que sea clase 03, y dentro del header el H1 que sea contacto, ¿sí? Ahora, además, vamos a tener en el footer, por ejemplo, era así. Esto hace el simbolito de copyright, ¿sí? Ahora, nosotras, ¿no? ¿Quién se hace cargo? El copyright de la página, ¿quién se hace cargo? Bueno, nosotras. ¿Quién se hace cargo del sitio web? ¿Quién se hace cargo de esta página? Nosotras. ¿Quién se va a hacer cargo de la página contacto? Y nosotras. ¿Sí? Tenemos en el header se suele ver la barra de navegación. La barra de navegación nos trae con la siguiente etiqueta semántica, que es nav. Nav básicamente es una etiqueta semántica para decir, che, el contenido que vas a ver acá es una barra de navegación. ¿Sí? Ojo, importante, la etiqueta nav no es la barra de navegación, no es el elemento que me permite hacer navegación. Pero, si yo quiero hacer una barra de navegación, tengo que tener una etiqueta nav.
Palabras, o sea, literal, palabras. Span, palabras. Si yo acá pusiera un texto más largo, en vez de usarlo en span, utilizaría un párrafo. O sea, literal, la diferencia es esa. Si querés pensarlo, pensalo en largo de oración, largo de frase. Si es una oración corta, span. ¿Sí? Pensalo así. Exacto, palabras cortas, concisas. Por ahí oraciones de no más de 5 o 6 palabras, como mucho. ¿Sí? Porque es eso, es cortito, ¿no? Algo simple. Ya si querés algo más elaborado en cuanto a texto, párrafo. Bien, volviendo entonces al nav, ¿sí? El nav lo que está diciendo es, acá voy a tener una barra de navegación. Ahora, y esto es lo importante, nav igual voy a tener una barra de navegación. Ahora, como página, sí. ¿Quiénes somos? Sería una página como contacto. Con tu barra de navegación, lo que haría sería permitir que el usuario pase de la página de inicio a la página contacto o la página quiénes somos. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando ahora? Decía entonces, nav lo que dice es acá voy a tener una barra de navegación, pero ojo, porque para poder tener un elemento que diga, che, yo estoy en la página de inicio y quiero ir a ver la página de contacto, necesito la etiqueta A. La etiqueta A es la que permite que el usuario se dirija a otra página. Y acá lo hablo general porque la etiqueta, si bien ahora lo vamos a ver para movernos dentro de nuestro sitio web, también lo podemos hacer para mandarlos a otro sitio web, ¿no? Pero ustedes quieren que el usuario, ese típico, che, haces clic acá y te abre otra página, eso es la etiqueta, ¿sí? Entonces, ¿ustedes quieren armar una barra de navegación? Necesitan su etiqueta nav. Sí, pero ojo, porque estamos hablando de barra de navegación, que no es lo mismo que decir te ofrezco un par de links útiles, ¿no? Ahí ya entrarías en un section y etcétera, etcétera, ¿no? Dentro del section vos pondrías tu barra de navegación con los títulos, con los links útiles. ¿Se entiende la diferencia? A sería el vínculo, más precisamente el hipervínculo, ¿no? Para ser bien, bien precisos. O sea, los elementos A son hipervínculos. Bien, entonces, la etiqueta A tiene un contenido, ¿sí? Sin contenido la etiqueta A no va a ningún lado, ¿no? Entonces acá podemos poner la página contacto. Y la etiqueta A tiene, y esto es fundamental, la etiqueta A, fíjense que ya el Visual Studio Code me lo puso directamente, el atributo href, ¿sí? Recuerden que un atributo es un modificador de etiqueta. Y voy a hacer dos, por cierto, esto que acabo de hacer, mantienen apretado Alt y Shift y apretan la flechita para abajo. Y eso les duplica la línea. Bien. El href es un modificador de etiqueta. ¿Por qué? Porque es un atributo. Si bien yo tengo dos elementos que tienen como contenido, dos elementos de navegación, dos elementos de hipervínculo, ¿no? 2A, que tienen como contenido la palabra contacto, uno va a decir, che, mira, yo estoy adentro del archivo index.html, ¿sí? Y quiero que el usuario cuando haga clic acá, vaya al archivo contacto. Entonces, y esto es lo importante, estamos escribiendo en el archivo index.html, me tengo que mover
a la página contact.html. Y acá, como bien pone Mariana, eso se escribe así. Esto que estamos escribiendo se conoce como ruta relativa, ¿no? ¿Por qué ruta relativa? Porque está relacionada con el punto en que la estás escribiendo, ¿sí? Vos la estás escribiendo en el archivo index.html. Y es lo que digo, yo estoy parado acá. Estoy parado en el archivo index.html. ¿A dónde quiero ir? Desde el archivo index.html quiero ir a la página contact.html. ¿Tengo que entrar en alguna carpeta para poder hacer eso? No. Entonces, como no tengo que entrar en ninguna carpeta, le pongo directamente, che, anda al archivo contact.html. Ahora, vamos a agregarle a nuestra página nuestro CSS. Fíjense que nuestro CSS también tiene el atributo href. De vuelta, estamos parados acá, en index.html. Y lo que queremos es este archivo styles.css. Estoy en el archivo index.html. ¿Tengo que entrar en alguna carpeta? Sí, hay que entrar en la carpeta CSS. Hay que entrar en la carpeta CSS. Entonces, ¿qué decimos? Che, mira, entra en la carpeta CSS, barra, y ahí vas a encontrar el archivo styles.css. Rutas relativas. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Hasta acá venimos bien? Exacto, el atributo href es para dónde se va a dirigir el usuario. Si no tenés ese atributo href, el elemento A es un hermoso decorado. Básicamente, ¿sí? Ahora, estas que dijimos son rutas relativas, pero también están las rutas absolutas. Yo les decía recién que un elemento A les puede permitir decir al usuario, che, andate afuera de mi página. Y ahí es donde está la ruta absoluta. Porque la ruta absoluta, lo que indica, ¿no? La gran diferencia entre ruta relativa y ruta absoluta es que ruta absoluta te pone todo el caminito que tiene que hacer el navegador para poder acceder a esa página. ¿Sí? La ruta relativa no. La ruta relativa el navegador ya sabe, está parado acá, bueno, andate para allá. Si estuviera trabajando en Contact, que la etiqueta nav, ahí iría a index. Sí, ahora la vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo es eso. Pero para ir a una página externa necesitamos la ruta absoluta, por ejemplo, para ir a Google, necesitamos la ruta absoluta, https www. Google. Necesitas toda la dirección. Toda la dirección, ¿no? La gran diferencia entre rutas relativas y rutas absolutas es que cuando escribís una ruta absoluta tenés que escribir hasta la última coma que tiene la dirección web. ¿Sí? Mientras que la ruta relativa, con que escribas los nombres de la carpeta o de los archivos, estamos. Pregunta. Yo Supongo podría... que eso tiene que ver con... Sí, escucho. Pregunto, ¿no? En la ruta absoluta tiene que ver porque nosotros ya no tenemos control sobre lo otro. En cambio, Ahí la va. relativa sí. Justamente, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Yo podría utilizar una ruta relativa para ir hasta Google? No. O sea, porque si bien la página Google existe porque alguien en la empresa Google se puso a hacer un archivo HTML, un archivo CSS, un archivo JavaScript, ¿no? Y tiene todos esos archivos. Y, exacto, necesito sí o sí la dirección completa. Entonces, como división fundamental, las rutas relativas las vamos a utilizar para todos aquellos elementos que están dentro de nuestro proyecto. ¿Sí? Mientras que las absolutas... Sí. Es como
No, voy a hacer las analogías porque así funciona mi cabeza. No pasa Pero nada. digo, como la ruta relativa es como decirle a alguien, bueno, anda de la cocina al comedor, y la ruta absoluta es, bueno, anda a la cocina del comedor, pero de la casa al lado, entonces le tenés que poner sí o sí la dirección. Exacto. Va. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Entonces, relativo todo lo que está dentro de mi proyecto, absoluto todo lo que está fuera de mi proyecto. ¿Sí? Y vamos a ver esto en acción antes de ver cómo armar la barra de navegación para el header. Vamos a ver acá. Aquí. ¿Dónde está? Fíjense, y esto es lo importante, ¿no? Fíjense que el texto de las dos dice contacto. Ahora, voy a poner el mouse por arriba nada más. No sé si alcanzan a ver abajo a la izquierda una banderita que acaba de salir. No se ve. No, no le puedo sacar el mouse como para señalarlo. Si le saco el mouse no lo ven. Pero bueno, esa banderita lo que dice es 127.0, bla, bla, bla. Todo ese numerito de 127, eso es lo que se conoce como localhost, que en otras palabras es el live server haciendo su trabajo. Y fíjense que dice barra contact.html. Esa banderita que están viendo ahí, lo que dice es, cuando vos hagas clic ahí, voy a ir dentro del localhost, es decir, dentro del live server, voy a ir al archivo contact.html. ¿Sí? Mientras que ahora pasé, ¿no? Me pasé a la otra palabra contacto y cambió la banderita. ¿Por qué? Porque si bien tengo dos etiquetas A, que son la misma etiqueta, que tienen el mismo contenido, la palabra contacto, tienen dos href, dos atributos con valores distintos. ¿Sí? Lo que cambió es el atributo de la etiqueta. Por eso decimos que un atributo es un modificador de etiqueta. Tenemos dos vínculos distintos porque tenemos dos elementos A con dos hrefs distintos. Y obviamente si hago clic acá, bueno, escribí mal Google, pero bueno, podía fallar. No me acuerdo ni. HTTPS, www. Algo escribí mal acá. Google está mal doble escrita. G. Sí, ahí Doble. está. Gracias. No, o doble O, ahí, eso. Claro, Ahí. claro, le falta uno. Oh, chicas, es muy temprano en la mañana. Ahora sí. Ahí está. ¿No? Bien. Ahora, si le hago clic acá, tengo aquí contacto. ¿No? Y ahí tenemos. Ahora, fíjense acá un pequeño detalle, antes de hacer la navegación del sitio. Fíjense un pequeño detalle. Yo le hice clic en esta que me va a llevar a Google. Y me sacó de mi sitio web. Claro. ¿A mí me interesa eso? No. No. ¿Y por qué O no, sea, que no abra otra se abre otra pestaña. ventana? Sí. Otra Exactamente. ventana. Yo lo que quiero es que abra otra pestaña. ¿Cómo hacemos eso? A través de un atributo. Le agregamos a nuestro href que nos va a llevar a Google, le agregamos el atributo target-blanco. Claro, sí. Y ahí lo que estamos diciendo es, che, mirá, cuando alguien haga clic acá, llévalo a la página de Google, pero abrí una nueva pestaña para llevarlo, ¿no? Y ahora fíjense cómo cambia la cosa. Aquí. Nuestro sitio web sigue abierto, pero la página también. ¿Bien? Ahora bien, como decíamos, todo esto lo estuvimos viendo porque estábamos armando una barra de navegación. La barra de navegación es algo que se va a repetir en todo tu sitio web. Es decir, en tu página de contacto, vos también querés tener tu barra de navegación con tu elemento A, que te lleve a index.html y que diga inicio. Entonces vos vas a poder ver, ¿no? Dentro de acá, inicia contacto e inicio.
Ahora, nosotros hablábamos recién de esta idea de predecibilidad, de que el usuario sepa siempre que acá arriba va a tener la barra de navegación. Ahora, para que algo sea predecible, además de saber que siempre va a estar acá arriba la barra de navegación, ¿qué otra cosa qué otra característica tendría que tener nuestra barra de navegación para que sea absolutamente predecible? Las mismas funciones. Los mismos elementos, ¿no? Sí. Entonces, en mi página de contacto, ¿la barra de navegación es igual que en mi página de inicio? No. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que venir, hay el código, y tenemos que decir, ok, yo quiero que mi barra de navegación sea igual en todas mis páginas. Por lo tanto, en la página de inicio tendría que agregar un elemento A que vaya a index. ¿Por qué? Y porque en contacto tengo un elemento A que va a index. Y en mi página de contacto tendría que agregar un elemento A que vaya a contacto. ¿Por qué? Porque en mi página de inicio tengo un elemento A que vaya a contacto. Y así con todas las páginas, ¿no? De hecho, lo que se recomienda es que ustedes armen el index, armen la barra de navegación en la página de inicio y después hagan un copy-paste, chicas. Así, cortito y al pie, se arman la barra de navegación, por cada nueva página se copian la barra de navegación, se sacan el problema de encima. ¿Sí? Esto lo voy a sacar de acá, lo voy a poner por acá abajo. Más que nada para que tengamos, vamos a poner acá, ejemplo de navegación externa. Y más que nada para que les quede el nav, ¿no? Como tendrían que armarlo para su proyecto. Ustedes tienen que tener un nav con los distintos archivos HTML que va a tener su proyecto y eso se va a tener que redirigir, ¿no? Y entonces ahí tendrían... Tuki, me olvidé de guardar acá. Pequeño detalle. Si no guardan, chicas, no se van a ver los cambios. Ahora sí. Vamos de vuelta. Vamos a contacto. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Bueno, hacemos un break, volvemos y cuarto y ya nos metemos con CSS. Dale. Volvemos y cuarto, gente. A dar de vuelta. Bueno. Mate renovado. Sí, a mí me dijeron, si vos los armás, yo te los cebo. Me estarían como engañando con eso, chicas. No les quiero decir nada, pero. Me tiraron me tiraron una engaña pichanga ahí. Bueno, vamos a compartir pantalla de vuelta. Hasta acá entonces, chicas, venimos todo bien. Bueno, vamos a meternos un poquito con CSS, ¿no? Y empezar a hablar de eso. Y de paso vamos a ir, mientras que vemos CSS, vamos a ir mechando el resto de las etiquetas semánticas, porque en realidad el resto de las etiquetas semánticas que nos quedan van a ir todas dentro del main, ¿no? O sea, el header, el main y el footer tienen que estar. Se los digo ahora, chicas, hacen una entrega que no tenga header, main y footer y están al horno. Así, ¿sí? Después están el section, están el article, están el aside, que son etiquetas que van a estar dependiendo de la estructura que le quieran dar a su main. ¿Sí? De hecho, lo más probable es que dentro del main la que vayan a utilizar mucho más seguido sea la section, y mientras que el article y el aside por ahí casi ni lo usen, ¿sí? En cuanto a etiqueta semántica.
Pero, ya les digo, depende ya de qué estructura quieran tener ustedes. Lo que nosotros vamos a estar utilizando son los sections mucho, porque vamos a aprovechar para ir dividiendo las secciones del main en justamente los temas que vamos viendo. Nosotros recién estuvimos hablando un poquitito sobre lo que son navegación, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestro tema. Por ejemplo, ¿sí? La SAI se utiliza para hacer publicidad de costado. Por ejemplo, ¿vieron el foro? El foro que tenemos acá. Esperen. Ay. Bueno. ¿Algo más? Esto se puede hacer con una SAI. De hecho, esto debería ser una SAI que tenga estos dos contenedores. Pero esto es el aside. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es el aside? ¿No? Hablando a nivel definición, el aside es contenido relacionado con el main, ¿sí? Pero que si no está, no se pierde la información. ¿A qué voy con esto? Esta navegación que ustedes ven acá es re cómoda, ¿sí? Es un golazo tenerla. Ahora, si ustedes no la tuvieran, la información que ustedes tienen en esta navegación no se pierde. Porque ustedes también podrían encontrar, qué sé yo, acá, por ejemplo, ChatGPT. Si vienen a bienvenida, acá tienen ChatGPT. Entonces, que esté acá es re cómodo y es un golazo. Pero si no está, la información sigue estando. Entonces, para eso sería la SAI. Sobre todo para darle al usuario comodidad, ¿no? Che, mira, esto está cómodo, míralo desde acá. No lo tenés, no pasa nada. Lo puedes encontrar de otra forma, ¿no? Eso sería la SAI. Las publicidades también, para publicidades se utiliza mucho la SAI también. Exacto, ¿no? Ahí como no era, como accesos más directos. Para publicidad también se usa mucho la SAI, justamente. Pero es eso, ¿no? El aside no es algo que van a tener que poner sí o sí. Es algo que dependiendo de la estructura de la página, que dependiendo de cómo venga todo, usarán. ¿O no? Olvídate, Soledad, olvídate. Siempre lo mejor es facilitarle la vida al usuario. Bien, bueno. Entonces, habíamos dicho navegación, ¿no? Habíamos dicho que la navegación, vamos a poner por acá un párrafo, ya de paso, ¿no? La navegación se arma usando una etiqueta nav para indicar que el contenido será elementos navegables. ¿No? Y acá podríamos poner entre paréntesis etiqueta A. Dentro de la navegación también hablamos de lo que son los tipos de rutas. ¿No? Y acá, miren esto, UL mayor que el I por 2. Y fíjense que ahí tengo al M diciéndome, che, esto está bueno, esto a mí me sirve, el Emmet me dice esto a mí me sirve. Y si yo le doy a Enter, me armó una estructura de un UL que tiene como contenido dos elementos li. ¿No? De vuelta. UL mayor que li por 2. Un UL que tiene como contenido dos elementos li. ¿Y por qué hago esto? Bueno, porque cuando hablamos de tipo de ruta dijimos que teníamos las rutas absolutas y las rutas relativas. Las absolutas se usan para elementos externos al proyecto y requieren que escribamos toda la toda la ruta, todo el texto de la misma. Las relativas se usan para elementos internos del proyecto. Tienen que armarse
pensando en qué archivo la estamos escribiendo. No hay que escribir todo el texto de la ruta. Así a grandes rasgos más o menos la definición de esas rutas. Y esto que estaba por acá, nos lo vamos a poner en donde corresponde, que es acá, en el section. Estuvimos hablando de navegación y ahora vamos a hablar de CSS. Entonces, agregamos un nuevo section. Vamos a decir CSS. Y en CSS vamos a arrancar. Perdón. Antes de pasar a navegación, a SS. CSS, No, sí. no nos podés mostrar cómo quedó con esto ¿En que cuanto a pusiste. estilos? No quedó, Sí. en cuanto a estilos quedó. Sí, de hecho vamos a tirarlo, porque ya no vamos a necesitar esto así. Vamos a hacer así. Esto, uno al lado del otro. Cerré la página. No la cerré nada. Pequeño paréntesis, esta página que está acá abierta ya se las puse en el foro que les comparto todo, porque es un youtuber, tiene un montón de videos también si los quieren ver, sabe un montón de HTML y CSS y explica re bien, y en la página tienen ejemplos armaditos, tipo como para que puedan ir viendo, ¿no? Como material extra para que puedan ir viendo de qué va, cómo se arman los ejemplos y qué sé yo. La verdad que es muy bueno, ¿sí? Y lo que tiene de genial también es que si bien yo les puse lo de HTML, pueden ver CSS, fundamentos de programación y JavaScript. Es un golazo, ¿no? Este muchacho la verdad que sabe un montón. Hecho este paréntesis, tuquiri. Así es como se ve ahora. ¿Sí? Pero nuevamente, Mans es el nombre de usuario del youtuber. No tengo idea cómo se llama, honestamente. Ahora, importante, esto se ve así acá. ¿A nosotras nos interesa que esto se vea así? Para nosotras, para lo que acabamos de estructurar, ¿es relevante que esto se vea así? No. ¿Sí? De hecho, ahora vamos a ir modificándolo, ¿no? Ahora que nos vamos a meter justamente CSS, vamos a aprovechar y vamos a ir modificándolo. Pero lo importante, ¿sí? Es la estructura que le dimos. Nosotros dijimos, bueno, este título, esta navegación que está acá está dentro de un section, este CSS que está acá está dentro de otro. Por lo tanto, y esto es lo importante, ¿no? El section está pensado justamente para separar temas dentro de una misma página. Si vas a tener temas distintos dentro de una misma página, vas a tener varios sections. Ahora, si mi página tuviera un único tema, ¿voy a poner algún section? Sí, pero capaz que tengamos subtemas. Entonces pones los sections, pero si tenés un único tema, no. ¿Se entiende? De eso va la cosa, ¿no? El section es, che, ¿necesito separar temas? Bueno, section. Ahora bien, decíamos CSS, ¿sí? Importante, CSS es una sigla, ¿sí? Es una sigla en inglés de Cascading Styles, Style Sheets. O hojas de estilo en cascada, ¿sí? Y esto es fundamental. Entender la sigla de CSS es una parte fundamental de entender CSS, ¿sí? Vamos a abrir nuestro archivo de CSS y vamos a escribir dentro de nuestro archivo de CSS. Vamos a empezar a escribir y vamos a hacer comentarios. Vieron que en la clase pasada vimos que en HTML, esto es un comentario, ¿no? Hojas de estilo en cascada. ¿Sí? Fíjense cómo, si bien en mi Visual Studio Code está escrita la palabra hojas de estilo en cascada, en el navegador no se ve. ¿Por qué? Porque es un comentario de HTML, entonces el navegador lo está ignorando, no lo está mostrando.
Bueno, en CSS también podemos poner comentarios. ¿Cómo ponemos comentarios en CSS? Así. Entonces, cada vez que ustedes necesiten en CSS hacer un comentario, van a poner esa estructura. Como en JavaScript, como en Java también, ¿sí? JavaScript y Java, de vuelta, insisto mucho, mucho, mucho. No es lo mismo Java que JavaScript, ¿sí? Después vamos a ver específicamente, pero esto sería lo que es un comentario en bloque en JavaScript. Ya después lo vamos a ver con más detalle. Pero sí, también se puede poner comentarios así en JavaScript. Y vamos a utilizar los comentarios de CSS para ir hablando un poquitito de CSS, ¿no? Y hablar un poquitito sobre que CSS es un lenguaje de selectores. ¿Sí? ¿Qué significa? De hecho, vamos a hacerlo, lo vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Vamos a aprovechar y vamos a armar la estructura del HTML. Vamos a decir, CSS es un lenguaje de selectores. ¿Qué significa que es un lenguaje de selectores? A ver, cuando nosotros trabajamos con HTML y ponemos una etiqueta HTML, las etiquetas HTML tienen contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe el navegador que la palabra navegación tiene una relevancia de título 2? Por la etiqueta. Por la etiqueta, porque es contenido de la etiqueta H2, ¿sí? Lo mismo si yo les pregunto cómo sabe el navegador que toda esta frase es un elemento de lista, porque es contenido de la etiqueta li. Ahora, cuando nosotros trabajamos con CSS, le tenemos que decir al navegador, che, navegador, yo quiero que la palabra navegación se vea de X forma, ¿no? CSS. Ahora, CSS requiere o necesita de alguna forma de poder comunicarle al navegador, che, yo quiero que la palabra navegación se vea así. Y ahí es donde empezamos a hablar de los selectores en CSS. Entonces, ¿qué es un selector? Un selector de CSS es una herramienta. Profe, en la página Sí. que está compartiendo, o sea, en lo que está compartiendo no se ve lo que escribe porque está... Sin guardar. No, el cursor está muy más arriba. Ok. Ahí está. Eso. Igual se va a ver del otro lado cuando terminara. Entonces, decía, un selector de CSS es una herramienta que permite indicarle al navegador qué contenido o qué elemento, vamos a ser bien precisos, qué elemento de HTML quiero modificar. Los selectores se dividen en dos grandes grupos. En esta primera introducción vamos a ver el grupo primero, que es el básico, y después vamos a introducirnos en los selectores compuestos, ¿sí? Nosotros tenemos tipos de selectores, y acá es donde nos metemos con los básicos y los compuestos. De los compuestos no nos vamos a meter ahora, pero vamos a dejar una pequeña definición, ¿sí? Súper rápida. Un selector compuesto es un selector que se arma juntando dos o más selectores básicos y o compuestos. Porque un selector compuesto puede armarse con dos o más selectores compuestos, ¿no? Entonces, ya nos vamos a meter con estos, pero para poder entender realmente cómo trabajar con selectores compuestos, hay que entender primero los selectores básicos. Y los selectores básicos, al menos en esta primera etapa, vamos a ver tres, ¿sí?
que son los 3 más comunes también que se van a encontrar en todos lados. Cualquier video de YouTube que ustedes vean sobre los principios básicos de CSS, les van a hablar de el selector de ID, el selector de clase y el selector de etiqueta. ¿Sí? El de etiqueta a veces lo conocen como selector de elemento también. Ahora bien, nosotros cuando vimos HTML vimos la estructura de un elemento HTML. Vamos a ver la estructura de CSS. Y el CSS se escribe selector, corchetes, propiedad, valor. ¿Sí? Selector, corchetes, propiedad, valor. Propiedad en CSS es qué parte de la etiqueta HTML quiero modificar. Mientras que valor es cómo quiero modificar esa parte. Ahora bien, algo a lo que se tienen que empezar a acostumbrar, sobre todo ahora que nos vamos a meter en CSS, es empezar a pensar en las etiquetas HTML como cajas. Toda etiqueta HTML es una caja. Las cajas tienen contenido. Hay propiedades de CSS que van a modificar el contenido, ¿sí? Y hay propiedades de CSS que van a modificar la forma de la caja. Pero en definitiva, todo lo que estamos haciendo es modificar la etiqueta HTML, el elemento HTML. ¿Ok? Vamos a arrancar despacito metiéndonos en los selectores. Vamos a arrancar por los selectores. ¿Sí? Dijimos que un selector es una herramienta que me permite indicarle al navegador qué elemento de HTML quiero modificar. Y esto lo vamos a poner entre paréntesis. Caja. Para que ya empiecen a asociar que cuando hablamos de elemento HTML hablamos de una caja. Entonces, cuando digo que quiero modificar un elemento de HTML, lo que quiero es modificar una caja. ¿Ok? Entonces, dijimos que teníamos, vamos a arrancar de abajo para arriba. ¿Sí? Y vamos a arrancar con el selector de etiqueta o selector de elemento. El selector de etiqueta lo que va a decirle al navegador es que quiero modificar todos los elementos HTML con este nombre de etiqueta. Y vamos entonces a hacer un pequeño repaso de la estructura. Vamos a ponerlo por acá. Estructura de elemento HTML. ¿Sí? La estructura del elemento HTML tiene 3 partes. ¿Cuáles eran las 3 partes que tenía una estructura de elemento HTML? Head, no. Elemento HTML. Main, la parte de abajo, la parte de arriba, espera. Esos son, ojo que esos son etiquetas, esos son etiquetas de nuestro archivo, ¿no? Separaciones, etiquetas semánticas. Ok. Lo que a mí me Entonces, interesa saber head, body y me ojo, falta una. que me interesa,
A mí lo que me interesa saber no es cómo separo yo el body. A mí lo que me interesa saber es, vamos a cambiarle el título si quieren, estructura de etiqueta HTML. A mí no me interesa. Sí, el header, el main, el footer, ¿sí? Son elementos HTML que se conforman con, como bien pone Gabriela, la etiqueta de apertura, el contenido y la etiqueta de cierre. ¿No? Miremos nuestro UL. Nuestro UL tiene su etiqueta de apertura, su etiqueta de cierre, y su contenido, que es literalmente todo lo que está entre la etiqueta de apertura y de cierre. Ahora, etiqueta de apertura, etiqueta de cierre y contenido. Además de tener, ¿cómo reconocemos? La etiqueta de apertura la reconocemos porque tiene un signo de mayor, un signo de menor, un signo de mayor y en el medio tiene algo. ¿Qué es lo que tiene en el medio? Es Yo tengo la palabra UL, pero la palabra UL, como una sigla, no sé cómo decirlo. ¿cómo yo sé que esta etiqueta de apertura es distinta que esta? ¿Cómo lo sé? Son dos etiquetas de apertura, ¿eh? Son dos etiquetas de apertura. Una etiqueta de apertura tiene... Porque tiene distinta denominación, una es H2 y otra es UL. Ok, tiene distinta denominación. En otras palabras, tiene distinto nombre. ¿Sí? Una etiqueta de apertura es el nombre de la etiqueta encerrado entre los signos de menor y mayor. Entonces, yo les puedo decir, esta etiqueta de apertura es distinta de esta etiqueta de apertura, que tienen nombre distinto. ¿Venimos bien hasta acá? Súper. Bien. La etiqueta de cierre, ¿sí? Ya que estamos, ponemos la etiqueta de cierre, es el nombre de la etiqueta. Vamos a poner todo esto igualito. Antes de escribir el nombre, ponemos la barra. Por ejemplo. Entonces, ahí distinguimos etiqueta de apertura de etiqueta de cierre. Y el contenido, todo lo que se encuentra entre las etiquetas de apertura y cierre. Pueden ser otras etiquetas HTML. Esa es la estructura de HTML. Y de hecho, si ustedes se fijan, es lo que venimos haciendo todo el tiempo. Nuestro body, etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Todo el contenido del body. Y fíjense que estoy cerrando a propósito. De hecho, acostúmbrense a utilizar estas herramientas. Porque si yo les pregunto, ¿cuál es el contenido del body? ¿Ustedes qué me responden? Header, main, footer. Exacto. El contenido del body es la etiqueta header, la etiqueta main y la etiqueta footer. ¿Cuál es el contenido de la etiqueta footer? Span. Etiqueta span. ¿Y cuál es el contenido de la etiqueta span? Nosotras. Una palabra. Nosotras, supongo. Nosotras con el signito de copyright, ¿no? Con este signito de copyright. ¿Se entiende? Y si ustedes se fijan, la estructura es etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, contenido. Etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, contenido. Etiqueta de apertura, etiqueta de cierre,
contenido. Y podemos hacer el mismo análisis con todo, ¿no? Digo, el header está dentro del body. La etiqueta header tiene como contenido la etiqueta H1, que tiene como contenido la palabra clase 03. Además, la etiqueta header tiene como contenido la etiqueta nav, que tiene como contenido el elemento A, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense cómo podemos ir, y acá la clase pasada les hablaba de la importancia de respetar las convenciones de espacios, ¿no? Y les pasé la extensión Prettier para que las ayudara con eso. Imagínense tener que hacer todo esto que acabamos de hacer, todo este seguimiento del árbol que acabamos de hacer, si esto no estuviera ordenado. Se vuelven locas, ¿no? Entonces, es fundamental que tengan todo ordenadito, sobre todo porque ahora nos vamos a meter en CSS y es importante que entiendan que una etiqueta puede contener a otra etiqueta, que una caja puede tener otra caja adentro. ¿Bien? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Bien. Ok, entonces. Selectores, ¿sí? Dijimos que el selector de etiqueta o de elemento lo que le dice al navegador es que quiero modificar todos los elementos HTML con este nombre de etiqueta. Entonces, en nuestro CSS voy a escribir mi selector de etiqueta, ¿no? Vamos a poner acá. Selector de etiqueta. ¿Y cómo escribo un selector de etiqueta? Literalmente escribo el nombre de la etiqueta. Yo quiero modificar la etiqueta H2. Escribo H2. ¿Sí? ¿Y qué quiero hacer con la etiqueta H2? Quiero cambiar el color de su contenido. Para eso tenemos la propiedad color. Y vamos a utilizar red. Fíjense, esto está muy bueno. ¿Ven ese color que apareció ahí? Si ustedes le ponen el mouse por encima, simplemente ponen el mouse por encima, le pueden cambiar el color. Y pueden ir modificando los colores. Les pasé un artículo sobre colores que les recomiendo que se lean, que está bastante interesante. A mí me van a ver mucho utilizando los nombres de los colores por una cuestión de velocidad, ¿no? Es mucho más sencillo escribir red, blue, white, bla, 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 que andar poniendo el código hexadecimal o el RGB, etcétera, etcétera. Léanse el artículo de los colores, está interesante, ¿sí? Está muy bueno el artículo sobre los colores. Y además les va a servir, obviamente se los pasé porque les va a servir para los colores de su proyecto, ¿sí? Bien, entonces, decíamos, yo quiero que todas las etiquetas que tengan como nombre H2 tengan su contenido de color rojo. Y además, si ese contenido es texto, quiero que esté subrayado, ¿no? Y para eso decimos text decoration, underline. Detalle, chicas. Los nombres de las propiedades, esta es la propiedad, y este es el valor. Los nombres de las propiedades de CSS, la única forma en que se los van a aprender es usando las propiedades de CSS. Porque acá no hay una ayuda, se las tienen que aprender de memoria. Y la realidad es que se las van a aprender usándolas. Hay propiedades que las van a usar todo el tiempo, que ya se van a aburrir de escribirlas, hay otras que las van a tener que googlear, ¿sí? Y esto es lo importante, ¿no? Acabo de decir, las van a tener que googlear. ¿No se acuerdan cómo cambiar el color de un elemento? Vienen acá. Cambiar color de texto CSS. Y tienen un montón de cosas sobre cómo hacer para cambiar el color de texto con CSS, ¿sí? O sea, que tampoco se vuelvan locas, uy, me tengo que aprender, no, ¿sí? ¿Cómo centrar un div? Sí. No se preocupen, chicas, van a salir sabiendo centrar un div. Pero bueno, sí, la realidad es esa. Las propiedades de CSS se las van a aprender utilizándolas, no se vuelvan locas, ¿sí? Bien, bueno, entonces, selector H2
quiero que el texto de todas las etiquetas H2 sea rojo y esté subrayado. ¿Sí? Fíjense, está sin guardar. Voy a guardar. Y ahí tenemos todas las etiquetas H2 se pusieron rojas y están subrayadas. Fíjense, la palabra clase 03 o tipos de ruta, ejemplo de navegación, que son etiquetas H, pero no son etiquetas H2, no fueron modificadas. ¿Bien? ¿Hasta ahí venimos bien? Ok. Bien. Selector de etiqueta. ¿Sí? Después tenemos el selector de clase. ¿Sí? Selector de clase lo que dice es que quiero modificar el o los elementos que tengan dentro de su atributo class este nombre de clase. ¿Sí? Y acá fíjense que ya hablamos de que tiene que haber un atributo class. Entonces, para poder utilizar el selector de clase y que funcione, ¿qué es lo primero que debería hacer? Y asignarle un atributo class a alguna etiqueta. Bien, ¿sí? Yo no puedo, ¿sí? No puedo utilizar el selector de clase sin primero venir a mi HTML y decir, por ejemplo, ¿no? En el H1, class, ¿sí? Atributo class, y por ejemplo poner verde, ¿no? Ese verde, ese es el nombre de la clase. Ese nombre es el que voy a utilizar en mi selector CSS. ¿Cómo se escribe un selector de clase? Para escribir un selector de clase tengo que poner un punto. Cuando ustedes en CSS ponen un punto, el navegador ya sabe que ahí van a poner el nombre de una clase, que en este caso sería verde. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Bueno, que queremos que el color sea green. Y ahora fíjense que el H1 se puso verde, pero solo el H1. Lo que tiene de ventaja, la ventaja del atributo del selector de clase, es que si yo viniera a mi CSS y me copiara esto, y se lo pusiera, por ejemplo, a este spam, esto también se pone verde. ¿Por qué? Porque este spam y este H1 tienen la clase verde. Y nosotras podríamos repetir la clase verde por todos y cada uno de los lugares o por todos y cada uno de los elementos que nos interese que tengan el color verde. O podríamos simplemente hacer uno, de hecho les voy a hacer un ejemplo. No, es literalmente si existe, o sea, si lo querés pensar como un if, sí, pero si lo pensás desde el navegador. Desde el navegador dice, si existe esto, le pongo este color. Si no, es simplemente ponerle el atributo clase. ¿Se entiende, Luz, la diferencia que estoy queriendo hacer? Ok. Y vamos a poner una clase distinta simplemente para... vamos a poner acá. Class... listo. ¿Por qué hago esto? Porque el atributo class lo pueden utilizar para muchos elementos, como acabo de hacer ahora, o para uno solo, como voy a hacer en este caso. Y, por ejemplo, vieron que yo les decía que las clases pasadas, cuando les introduje las listas, que alguien había comentado que uno te pone puntitos y la otra te pone números. En realidad eso es CSS.
Yo, por ejemplo, podría seguir teniendo mi lista y que ni siquiera tenga puntitos. ¿Cómo? Diciendo list style type, por ejemplo, type. None. Y ahora ya no tiene, ¿no? Le estoy sacando. Se llaman bullets, eso. Estoy sacando los bullets. Fíjense cómo. ¿Dejé de tener una lista desordenada? No, porque mi HTML sigue siendo un UL con sus correspondientes elementos list. Sigo teniendo una lista desordenada. Lo que no tengo ya es el bullet. ¿No? Ya no se ve. E incluso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque me iba a meter con eso, pero les voy a volar el bocho y mejor dejarlo así. Se puede cambiar, ¿no? Digo, acá lo saqué, pero podría modificarlo, podría decir que quiero, por ejemplo, que sea un cuadrado. ¿No? Sacarlo, que sea un cuadrado. ¿Disk era? O, sí. No, el otro, circle. O que sea un círculo sin coso. O podría reemplazarlo con una imagen. Después lo vamos a ver más adelante lo de la imagen, ¿no? Pero en fin, podemos modificar la forma en la que se ve la lista. ¿Sí? Que de hecho lo vamos a dejar así en circulito. Y solo se lo puse a uno. O podría ser que todas mis listas desordenadas tengan así. ¿Cómo haría? ¿Cómo podrían ustedes decir, quiero que todas mis listas desordenadas tengan un círculo? Con CSS. ¿Cuál es la etiqueta HTML que le indica que van a tener una lista desordenada? UL. ¿Y qué selector de CSS utilizarían si quieren que todas las listas desordenadas no tengan estos circulitos que ven acá? Un selector de etiqueta, ¿sí? En vez de utilizar el selector de clase lista, podríamos simplemente decir UL, y todas las ULs ahora tienen el coso blanco. ¿No? Les pregunto, ¿sería válido que cada vez que yo escribo una etiqueta UL agregue la clase class y le ponga lista para modificarlo? Sí, también podría hacerlo, ¿sí? Ahora vamos a ver específicamente por qué lo haríamos de esa forma y no de la otra, pero lo importante o lo que quiero empezar a marcar es que todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? Mientras que si ustedes quieren que sus listas tengan X estilos, mientras que utilicen correctamente el selector, se van a aplicar los estilos. Y fíjense que hablé de correctamente el selector y no del selector correcto. Porque es lo mismo. Si ustedes ponen un selector de etiqueta o se aseguran de agregar la clase lista en todos sus ULs. Van a cambiar, como utilizan correctamente el selector, van a cambiar los estilos. ¿Hasta acá venimos bien? Profe, una Sí. pregunta. Sí. Cuando vos vas a ponerle el atributo en la etiqueta HTML para usar el selector de clase, Sí. que elegís la palabra verde, ¿esa palabra la elegís vos o también Sí, la tenemos que elegís vos. aprender? Ah, la elegís vos. El nombre de las clases y el nombre de los ID, que es el siguiente selector, ¿sí? Lo elegimos nosotros. Ahora, lo más recomendable es que el nombre de la clase y el nombre de los IDs hagan referencia a qué están queriendo hacer. Fíjense que yo elegí el nombre class verde porque estoy cambiando de color verde. ¿Sí? O elegí el nombre class lista porque quería hacer una clase para modificar una lista. ¿Sí? Acostúmbrense a hacer eso, porque después ustedes van a tener que leer los choclazos de código y si el nombre de la clase o el nombre del atributo ID no les dice qué están modificando, se van a marear un montón.
¿sí? Pero los eligen ustedes, ¿no? Son libres ustedes de hacerlo. Gracias. Entonces, el nombre, la etiqueta, el selector de ID, ¿sí? Dice que quiero modificar el, y acá ya no hablamos de los, sino que hablamos de el elemento que tenga dentro de su atributo ID este nombre de ID. Entonces, de vuelta, para poder utilizar un selector de ID, tengo que primero venir para acá y decir, vas a tener un ID. Y una vez que puse mi atributo ID, que puse la palabra, me voy a venir a mi CSS y voy a decir selector de ID. Y así como el punto le indica que quiero trabajar con el atributo class, el hashtag, el numeral, le indica que quiero trabajar con el atributo ID, ¿no? Y acá decimos nav. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Quiero modificar el elemento que tenga el atributo nav. El elemento que tiene el atributo nav. ¿Y qué es lo que digo acá con este elemento que tiene el atributo nav? Lo que voy a decir es que le quiero cambiar el color de fondo. ¿Sí? Background color va a ser black. Vamos a tirar un burly-wood. Y el color va a ser cornflower. ¿No? Entonces, ahí tiramos. Como para ir cerrando, ¿sí? Como para ir cerrando, voy a ir a la página de contacto. Y fíjense que la página de contacto no tiene nada de estilos de CSS. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque no vinculaste. Porque se modifica aparte. Porque no vinculé el archivo de El CSS. archivo. ¿Sí? Si ustedes quieren que un archivo de CSS modifique los estilos de un archivo HTML, se tienen que asegurar que en el head esté el link hacia ese archivo de CSS. ¿Contact CSS files? Ah, porque no tengo, pero está bien la etiqueta. Ah, no, especial. El ID acá, toquiti, el ID nav, me olvidé, pequeño detalle. Ahora sí, ahí está, ¿no? Y ahora sí van a poder modificarlo. De hecho, y con esto cerramos la clase de hoy, mi recomendación para su proyecto, ¿sí? Mi recomendación para su proyecto es lo siguiente. Todas las páginas de su proyecto van a tener un header y van a tener un footer. ¿Sí? Y un main, ¿no? Obviamente. Pero dijimos que el header y el footer se van a repetir a lo largo de todo el proyecto. O sea, los estilos CSS que ustedes le pongan al header van a ser los mismos acá que acá. La tipografía, ¿sí? Cuando ustedes elijan la tipografía, vayan a Google Fonts, digan, che, desde Google Fonts yo quiero agregar X tipografía, esa tipografía va a ser la misma. ¿Sí? Todos aquellos estilos de CSS que sean exactamente iguales en todas sus páginas, los ponen en un archivo, ¿no? Por ejemplo, le vamos a cambiar el nombre, vamos a poner main. ¿Sí? Vamos a cambiar los nombres correctamente. Y acá vamos a poner main. Ahora, todas las páginas, por ejemplo, en main vamos a decir que todos los H2 que tengamos en nuestra página van a ser rojos, ¿no? Entonces acá vamos a poner acá un H2. Ahí. Ahí. Esta es la página de contacto, ¿no? Todos los H2 tienen que ser rojos. Ahora, el H2 de la página de
de la página de index tiene que estar a la izquierda, mientras que el H2 de la página de contacto tiene que estar a la derecha. Es decir, hay estilos distintos para el mismo elemento. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, nuestro archivo main de CSS va a modificar el color y el subrayado, que es lo que se va a repetir en todo. Y nos vamos a hacer un archivo que sea, por ejemplo, contact.css, que va a decir que todas las etiquetas H2 van a tener un text align end. Y este archivo, que es el archivo de CSS para modificar específicamente la página de contacto, lo vamos a agregar solamente a la página de contacto. Y entonces, fíjense, la página de inicio tiene los textos a la izquierda, la página de contacto tiene los textos a la derecha. Las dos páginas tienen el H2 rojo y subrayado. ¿Se entendió la idea? ¿Bien? Bien. Ojo, importante, chicas. Primero, ¿sí? La clase que viene lo vamos si quieren lo charlamos más en detalle. Pero primero se tiene que leer el archivo general, ¿sí? El archivo de todos los estilos del proyecto son así. Y después se tiene que leer el archivo de los estilos de esta página son así. En CSS, todo en CSS tiene que ir siempre de lo más general a lo más específico. Exactamente, la jerarquía, y de hecho vamos a hablar sobre la jerarquía de selectores y todo eso, ¿no? Pero siempre piensen, primero lo más general y después lo más específico. ¿Ok? Si no hay ninguna otra consulta, gente, con esto estamos cerrando. Bueno, profe. Nos vemos el jueves entonces. Nos vemos el jueves. Jueves, hasta jueves. Chao, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.